porque nunca nos has fallado y nunca nos fallarás. Padre, ponemos en tus manos este servicio de aprendizaje de tu palabra, y seas tú, Espíritu de Dios, revelándonos todo lo que está escrito en la Biblia, Señor, para comprenderlo de la manera correcta y no hacer malas interpretaciones de tu palabra, Señor. Para entender, Señor, el mensaje original como tú lo retransmitiste, Señor, en aquella época, en ese tiempo, y que es aplicable para nosotros en este tiempo. Espíritu de Dios, que seas tú mostrándonos tu palabra, revelándonos tu palabra, seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Por eso desatamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo aquí en la tierra, somos la iglesia de Jesucristo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos a aprender tu palabra y que sea tu palabra la que nos ministre en este tiempo. En el nombre de Jesús, declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Que seas más tú, Espíritu de Dios, y menos yo. Que seas tú usando mi mente, mi corazón, mis labios para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos, sino seas tú, Espíritu de Dios, el glorificado, para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a verificar también, está verificando en el celular para esta transmisión. Ok, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Y nuestra base, nuestro texto bíblico base es Proverbios 4, ¿verdad? Yo creo que ya se lo saben de memoria. Si no se lo aprendieron en todo este tiempo, vuelve a escuchar las enseñanzas. Estamos viendo cápsulas de sanidad, es decir, cómo aplicar la medicina de Dios para nuestros cuerpos. Cómo aplicar la medicina de Dios para nuestros cuerpos, para y con la finalidad de vivir larga vida sobre la tierra. Ese es el objetivo del Señor, que usted sea saciado de larga vida aquí en este tiempo. Entonces vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven de alguno de los países, ya sea de manera directa o diferida. De Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, sobre todo nuestra hermana que nos ve de Cuenca, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, y los hermanos que continuamente se están conectando de acá, de los Estados Unidos de Norteamérica. En el nombre de Jesús sean ustedes bendecidos, el Señor les ama. Y Él tiene un mensaje específico, especial para usted en este día, amigo, que me ve a través de estos medios. Ok, pues Proverbios 4, el 20-22, ¿qué dice? Dice así la palabra en el nombre de nuestro precioso, glorioso, maravilloso Señor Jesucristo. Proverbios 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida las que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Ok? ¿De dónde emana la vida? ¿De dónde proviene la vida? Quiere decir que el depósito de la palabra, ¿dónde lo va a depositar? En su corazón. Ahí deposita la palabra. ¿Por qué necesita depositar la palabra? Porque de ahí, cuando usted habla la palabra y sale por su boca, sale de aquí, de su corazón. Y de su corazón, de ahí es donde está la vida, para darle vida a su cuerpo. Usted habla lo que está escrito: Señor, porque tú ciertamente llevaste toda enfermedad y toda dolencia por mí. Porque tú llevaste, Señor, toda iniquidad, todo pecado en la cruz del Calvario. Ahora, en el nombre de Jesús, yo creo que por tus heridas, por cada herida que sufriste, siendo traspasado por esos clavos, ahí en esa cruz siendo latigado, siendo desgarrada tu piel, tus músculos, tus ligamentos, a ser traspasado por esos clavos, el peso de tu cuerpo, Señor, te está desgarrando esos músculos. Por esas heridas yo recibo ahora sanidad en el nombre de Jesús, porque hace 2000 años se pagó por mí la sanidad. Entonces yo ahora recibo, porque hay alguien que llevó el precio y pagó el precio de la enfermedad. Por eso yo ahora me declaro sano y recibo sanidad en el nombre de Jesús. Todo lo que le estoy diciendo ahorita estaba haciendo toda una imagen.
de Cristo, estaba visionando lo que Cristo estaba haciendo, lo estaba viendo haciendo. En ese momento yo estaba con los ojos abiertos, pero yo no lo estaba viendo a usted, yo estaba viendo a Cristo Jesús en la cruz, siendo traspasado por esos clavos. Ok, entonces esa es la parte de visionar, esa es la parte de meditar en la palabra, esa es la parte, para mí una de las más importantes, aparte de que la fe viene por el oír la palabra, adquirimos la medicina por el oír la palabra. Después necesitamos tener humildad para recibir la palabra. Tercero, necesitamos comenzar a creer lo que está escrito. Creer no nada más es decir creo, sino creer y actuar en lo que hemos creído. En otras palabras, es creer en nuestro corazón y comenzar por último a tener actos de fe. Y en esa parte nos quedamos. ¿Qué necesitamos hacer para actuar en fe? Primeramente, hablar la palabra. Cuando usted habla, está ejerciendo fe. Porque la fe sin obras es muerta, sin acciones correspondientes es muerta. La fe necesita expresar usted lo que usted cree en lo que está escrito. Cuando usted habla la palabra de Dios comienza a cobrar vida. Mientras no la hable y solamente la lea o la esté escuchando, no va en sí tener un correcto funcionamiento, sino es hasta que comienza a hablarla. El actuar está en hablar. ¿Estamos de acuerdo? El hablar es actuar en lo que hemos creído. ¿De qué manera actuamos? Cuando hablamos. ¿De qué manera actuamos también en la palabra? Cuando meditamos y visionamos. ¿Qué visionamos? En este caso, cápsulas de sanidad es para que usted visione lo que Jesucristo dijo en primera carta a los Corintios 11, por ahí del 24 al 26, 27. Dijo el Señor Jesús: mi cuerpo fue triturado, molido por vosotros. Y yo quiero que ustedes hagan memoria de eso. De mí, hagan memoria, recuerden, visionen. Cada vez que usted celebra la Santa Cena tiene que visionar a Cristo Jesús. Celebrar la Santa Cena es decir: Señor, gracias, yo te puedo ver en la cruz, totalmente llevando toda enfermedad, toda enfermedad respiratoria. Acabamos de recibir un testimonio de una hermana, algo así, que tenía, no sé si problemas de allá, nuestra hermana, que yo creo que nos va a estar viendo a través de sus medios, hermana Nairani, algo así. Nuestra hermana tenía, al parecer, problemas de gangrena diabética, algo así, es una enfermedad totalmente degenerativa. Gangrena diabética, no sé si es aquellos que están dañados de una parte del cuerpo, el mismo diabetes se los lleva hasta que literalmente gangrena. ¿Qué significa? Que va comiendo su cuerpo, ¿no? Algo así. Y acabamos de recibir el testimonio este fin de semana y yo creo que la palabra funciona, la palabra fe funciona. Aunque a veces sea muy dura de escucharla, porque sí, la palabra fe nos reta a nosotros como hijos de Dios a que vivamos por nuestra fe. Y no echarle la responsabilidad al Señor de todo lo que nos sucede aquí en la tierra. Regularmente en el cristianismo regular, el cristianismo tradicional, el cristianismo evangélico, en muchas ocasiones, o gran parte, un porcentaje grande, siempre responsabilizan a Dios de sus acciones. Si están enfermos, dice, pues que Dios me quiere así con un propósito. Es decir, la responsabilidad se le echan a Dios como Adán se le echó a Dios. ¿Qué le dijo Adán por allá en el Génesis al Señor? Cuando él pecó, ¿qué le dijo? La mujer que tú me has dado. No le echó la culpa a la mujer. Dijo: Señor, tú me la diste, fue tu responsabilidad que yo pecara, porque la mujer que tú me diste me convenció de que yo comiera de ese árbol. Entonces no estaba echando la culpa a la mujer, estaba echando la culpa a Dios. Así es una actitud de todo muerto espiritual, es la actitud de echarle la culpa a Dios. Pero el único problema es que la iglesia cristiana, en la iglesia que tiene a Cristo en su corazón, los nacidos, no debe haber esa actitud de echarle la culpa al Señor. Debemos de tomar nuestra responsabilidad. ¿Qué creí? ¿Qué escuché? ¿Qué hablé? ¿Qué dije? Porque a veces hablamos muerte. Y la muerte está en nuestra boca siempre. En muchos casos, en hermanos en Cristo, yo he escuchado la muerte en ellos. Desde las mismas expresiones. No sé si mañana voy a vivir. Un grupo de pastores de un concilio grande de acá, de Jalisco, estaban diciendo: ¿quién de ustedes en una conferencia internacional, porque venían de Estados Unidos conferencistas y todo, y fue aquí en Jalisco? Es una iglesia grande, aproximadamente 3,000 miembros, y le preguntaban a todo el grupo de pastores, como 50 pastores de diferentes ciudades, países,
¿Cuántos de ustedes saben que van a vivir el día de mañana? ¿Qué creen? Todos se quedaron callados. O sea, ¿cómo no vas a saber qué vas a vivir el día de mañana? Entonces, sí, nuestra vida sí está comprada por la sangre de Jesús. Ellos dijeron, es que la vida no la tenemos comprada, no sabes, ¿cómo no? Entonces el precio que se pagó por mí y por usted en la cruz, ¿no valió? Claro que tuvo un gran valor. Y ahí es donde dice, Él fue despreciado, menospreciado y desechado de los hombres, dice Isaías 53. Pero no podemos nosotros desechar, despreciar su sacrificio, porque si no creemos que Él fue el que se sacrificó por mí, entonces yo estaría desechando su gracia, su favor y ese sacrificio que Él pagó, que fue de gran precio. ¿Me entiende? Entonces, vamos a meditar en la palabra, hablar, meditar y por último, tener una fe en movimiento y tomar autoridad. Esa es la última parte. En el área de visionar, recuerde que ya vimos algunos textos bíblicos. Vamos a ver qué parte de visionar también la Biblia lo contempla. La Biblia, la palabra meditar también significa que usted considere cuidadosamente. Considerar cuidadosamente. Meditar, ¿cómo? Considerando cuidadosamente. ¿Qué debemos de considerar? Otros ejemplos que se hablaron en la Biblia. ¿Cómo actuaron otras personas? El apóstol Pablo, o el Señor habló, el Espíritu de Dios por el apóstol Pablo, para que nosotros valoremos cómo actuaron otros, para que nosotros actuemos en lo mismo. ¿Sí me entiende? Incluso nos puso ejemplos naturales, parábolas, para que, comparándonos con lirios. En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace un comparativo con lo natural y con usted como hijo de Dios. ¿Qué dice? ¿No valéis mucho más que ellas? Lo reta usted, nos reta a nosotros. ¿Cómo que no tienes que comer como hijo de Dios? ¿Cómo que no tienes que comer? Mira entonces y considera las aves del cielo. Ellas no trabajan, ¿verdad? No tienen un horario que ir con un patrón. No tienen que laborar para recibir un salario. ¿Y qué hacen las aves de los cielos? Las alimenta nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿no vale usted más que un ave del cielo? Por supuesto que sí. Entonces, el meditar en la palabra es considerar lo que ha hecho Dios por otras personas, inclusive por la propia naturaleza. ¿Cómo no nos va a suplir a nosotros mucho más? Y el parte de meditar en la palabra es eso también. Que usted valore lo que Dios ha hecho en la misma naturaleza, para que usted valore que Él le suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y luego dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Es decir, ¿por qué se preocupan? Y luego dice otra vez la palabra, eso es meditar. Medite o considere. ¿Qué va a considerar? Los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Y aún si tiene oportunidad, mi hermano, por favor, salga y vea su maceta. Señor, no tengo nada que comer, Señor. Estoy sufriendo. ¿Qué dice el Señor? Medita. Sal inmediatamente, por favor, en ese momento y ve con el vecino y ve el jardín del vecino. Ve y vete al campo por allá y ve allá los lirios del campo. Ve las plantas cómo son sustentadas y ellas reciben nutrientes de la tierra. Cómo Dios les proveyó los nutrientes para que existan esas plantas. Cómo Dios les provee agua, cómo Dios les provee una raíz, cómo Dios les provee todo lo que necesita una planta para reverdecer. Véalo, sal, medita. Señor, gracias porque ese árbol tiene vida, porque tú se la das. Yo creo que yo valgo más que ese árbol y yo estoy meditando en ese momento. ¿Entiende la palabra meditar? Eso es también meditar. Es parte del meditar. No lo había pensado así, ¿verdad? Pues es parte. Cuando usted diga, Señor, pues ni para las tortas ahogadas. Bueno, sálgase al campo y vea, mira que hay una planta que el Señor la sustenta. Y aquí está ese árbol fructificando. Y este árbol nadie llega y le echa agua, pero ahí está verde. Hay alguien que la riega, el Señor les provee la lluvia. El Señor les provee los nutrientes que necesita ese árbol.
valore en ese sentido y considere. Eso es meditar, valorar y considerar lo que Dios está haciendo en la naturaleza, para que usted vea lo que hizo en otros personajes, para que usted vea que es lo mismo en usted. Y usted tiene más valor que una planta, ¿o no? Otra cosa que nos habla de meditar es también Hebreos capítulo 7. Ahora meditemos en lo que hizo en otros personajes. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Vamos a poner poquito usted, por favor. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7? Aquí viene otro ejemplo que nos da respecto a meditar. Meditar en la palabra es parte de meditar en la palabra esto. Lo más bajito que se pueda, por favor. Ok. Muy bien. Entonces, Hebreos capítulo 7. Porque, ¿qué dice? Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, está hablando de Melquisedec, rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Sabe qué representaba Melquisedec? Melquisedec representaba a Jesucristo, era un simbolismo, era una figura de Jesús. Yo no creo literalmente que sea Jesús, porque Jesús no tuvo su ministerio hasta que nació una virgen. Yo en lo personal no creo, hay unos que creen que era Jesús, bueno, pero solamente yo creo que era una figura, porque la Biblia habla de figuras, Antiguo Testamento, es lo que vamos a ver todos los viernes. Habla de figuras, habla de simbolismos. ¿Qué representaba el cordero de Éxodo 12 sacrificado? Los primeros corderos que se sacrificaron cuando se hizo la primera Pascua, ¿qué representaban a Jesucristo? Son figuras, tipos o antitipos, que son básicamente figuras del Antiguo Testamento que representaban a nuestro Salvador Jesús. Yo creo que Melquisedec era un simbolismo. ¿Ok? Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Mire, fue lo primero que hace nuestro Señor Jesús, nos da bendición. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia, rey de Salem, rey de Shalom, rey de paz. Eso sí, eso quiere decir. Esto es rey de paz. Ahí mismo nos los explica Pablo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos. Y luego dice en el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente, dice en el versículo 6, versículo 5, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Siempre nosotros vamos a ser bendecidos por Cristo Jesús. Nunca lo vamos a bendecir a Él, mucho menos cuando diezmamos, no lo bendecimos a Él, Él nos bendice a nosotros. ¿Ok? Ahora, la Biblia nos dice que consideremos cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos. ¿Considerar qué? Debemos de considerar ese simbolismo. Debemos de considerar ese simbolismo de lo que representaba Melquisedec. Yo debo de considerar lo que Melquisedec hizo por Abraham. Para mí es una figura del Antiguo Testamento, un tipo de Cristo. Ahora Cristo yo debo de considerar, bueno, si Abraham fue bendecido por Melquisedec, ¿por qué yo no? ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y usted? Literalmente ninguna, porque Abraham ahorita está en el cielo. Usted está en Cristo Jesús, usted va para el cielo también. El cielo aquí lo obtenemos en la tierra. Y cuando se va y su cuerpo desfallece, su espíritu sale de su cuerpo, usted se va al cielo con Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham? Usted debe considerar ese ejemplo
de que si Abraham recibió bendición de Melquisedec, que era una figura o tipo de Cristo, un simbolismo, una sombra de Cristo, entonces significa que ahora mismo nosotros recibimos lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Así como lo dice Hebreos capítulo 6, mire. Hebreos capítulo 6, miren lo que dice Hebreos 6. Hablando en el mismo contexto. Dice el versículo 11, Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o constancia, la palabra paciencia literalmente significa constancia, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la constancia heredan las promesas. ¿Cómo vamos a heredar una promesa? ¿Cómo se va a ver manifiesta la sanidad de su cuerpo? A través de la fe y la constancia. Tenemos que ser constantes en oír la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo lo oiga usted, pero yo lo oigo todos los días. Yo necesito fe, necesito más fe. Quiero vivir más años sobre la tierra, necesito oír más palabra, la clave. ¿Qué necesito para vivir 147 años? ¿Y qué necesita usted para vivir 120? Declarar la palabra, muy bien. Lo veré a sus 120 entonces. ¿Ok? ¿Qué necesito yo para vivir más tiempo? Hablar la palabra, oír la palabra, creer la palabra, recibir la palabra, meditar en la palabra, accionar en la palabra, creer que lo que yo, una fe ejercitada va realmente a traer la manifestación del Señor, tanto de larga vida sobre la tierra como en otras áreas, sanidad de su cuerpo, restauración familiar, matrimonial, paz. Una de las cosas más importantes es la paz en este tiempo. Las personas no tienen paz ahorita. Muchas personas no tienen paz. Entonces no vamos a ser perezosos, ¿va? Diga, yo no voy a ser como el oso perezoso. A fin de que no se haga perezoso, sino un imitador de aquellos. Mire, la Biblia nos manda a que nosotros meditemos en que tenemos que imitar a alguien. Hay gente digna de imitar, sí. Aquí nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿a quién tenemos que imitar? Aquí ya nos está poniendo el ejemplo, el Espíritu de Dios. Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Eso es lo que yo debo de meditar. Diciendo, ¿qué dijo? Dios hizo la promesa y le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con constancia nuevamente, alcanzó la promesa. ¿Sí la alcanzó Abraham? Sí. Fue un hombre muy bendecido en todas las áreas de su vida. Vivió muchísimos años. ¿Cuántos vivió Abraham? Como 175, algo así. 175 años, Dios mío, ahorita casi nadie los está llegando. Por allá salió una viejita de 110, un viejito de 110. Sí hay personas que están viviendo hay ahorita de 110 años. Tan solo una tía de mi esposa acaba de cumplir 96 años, algo así. ¿Cuánto? 96 y no está en Cristo Jesús, ¿eh? Y acaba de cumplir 96 años. Y vivió, está viviendo y vivió más que ya uno de sus hijos se murió, tuvo que enterrar a uno de sus hijos. Y ella 97 años. Y creo que el 96, y la hermana tiene 93. Lo que quiere decir que mi suegra también es de larga vida. Entonces, pero ellos sin Cristo lo lograron. Y ahorita el problema es que muchos cristianos están muriendo a los 50 años. ¿Cuál es la diferencia? Si tienen el evangelio, ¿no? Pero ¿sabe qué? Las malas declaraciones del cristiano. Pues no sé si Dios me quiera llevar mañana, ya no sé si me esté probando, no sé si me esté pasando por un desierto, ya no sé cuál sea la voluntad de Dios, pues yo me someto a su voluntad, o en su soberanía Dios sabe si ya quien necesita una flor en su jardín.
esas declaraciones que ellos llaman bíblicas está afectando su vida espiritual. Porque dice Santiago capítulo 3 que la lengua, ¿qué cree? Afecta todo. Que dice, enciende una pequeña boca, enciende un fuego enorme. ¿Sí sabe usted que con su lengua puede encender un fuego? Toda la rueda de la creación se enciende con un pequeño miembro que se llama lengua. Usted puede vivir o puede morir por su lengua. Ahora sí que el pez por su boca morirá. ¿Ok? Es importante entender esto. Sí, Santiago capítulo 3 es muy drástico, Santiago, cuando habla esto. Dice que inflama la rueda de la creación, es decir, afecta todo lo que lo rodea, lo afecta a usted. En el mundo espiritual lo que usted habla lo afecta enormemente. Tanto en la manifestación financiera, tanto en sanidad. O sea, no podemos estar diciendo que estornudamos y de repente, pues yo creo que me va a dar gripa, ya es cambio de clima, cada vez que cambia el clima me da gripa. O sea, no podemos estar hablando eso. Estamos hablando muerte en lugar de vida. Estornude en lugar de que diga, yo creo que ya me va a dar gripe, yo creo que me va a dar pulmonía, diga mejor, soy sano por las heridas de Jesús. Mejor diga eso, ¿qué le cuesta? Ahora, ¿por qué estas señoras en Cristo, 96 años, y por qué acaba de morir un evangelista en Estados Unidos, ahora el 12 de agosto, de 41 años o 42 años? Si predicaba el evangelio, oraba todos los días, amaba al Señor, lo adoraba, lo alababa, y unas señoras en Cristo con 96 años que no le ha pegado este virus. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? La diferencia es lo que hablan. Lo hablan tanto que al rato lo creen, y lo creen que al rato lo hablan, y eso sucede. El poder de la vida y la muerte está en muchas ocasiones en lo que hablamos, en lo que hablamos, en lo que hablamos. Entonces, inflama la rueda de la creación lo que hablamos, sí, para bien o para mal. Mire, como que no me crea, vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 dice en el versículo 6, si la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo, ¿qué? Entonces, Señor Jesús, cuando tú dijiste que no era lo que yo me comía, iba a la letrina lo que me contaminaba, significa que tenía razón, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mire, ¿qué dice que la lengua contamina qué? Tiéntese así para que reaccione. Sí, mi cuerpo aquí contamina. O sea, que si me enfermo, pastor, me está diciendo que es por mi lengua. Exacto. Por lo que comí, no. Ni por los tacos de lengua, por lo que habló. ¿Entiende? El Señor Jesús lo dijo, mire, vayamos a Mateo capítulo, bueno, vamos a Marcos 7, para variarle poquito. Dice, en el 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera el hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos espirituales para oír, escuche esto tan importante, dijo Jesús. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntó a sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, pero no, porque no entra en su corazón, sino en el vientre? ¿Y se va a donde cree? ¿Dónde cree que se va? A las playas de Vallarta, donde usted de repente va y se baña, ahí sale toda lo que echamos a la letrina los de Jalisco. Y allá muy a gusto los bañistas allá en Vallarta, ¿no? Bueno,
todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale y se va a la letrina. Eso decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía, dice el versículo 20, Marcos 7:20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Maledicencia, hablar mal. ¿De dónde sale al hablar mal? De lo que hay en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que va a contaminar al hombre y toda la rueda de su creación y su propio cuerpo? Lo que hablamos, no lo que comemos. Lo que hablamos es lo que atrae el virus, no guardar a su sana distancia. ¿Qué es lo que nos va a guardar el virus? Lo que sale de su boca. Mucha gente tiene temor, pues no sé si, ¿qué tal y me pongo 1,5 metros, mejor agarro 2 metros, porque si me le acerco me va a contaminar? ¿Qué pasa si voy en el camión? Yo creo que ahí me va a llegar, es que no sé, ya la gente dice que todo el mundo nos tiene que dar, que a todos nos tiene que dar ese mentado virus, a todos, a mí no me va a dar, le va a dar al que declaró eso y le va a dar bien recio, por mañoso. ¿Por qué nos tiene que decir que todo nos va a dar? Yo soy inmune por la sangre de Jesús, no porque me tenga que dar ese virus para hacerme inmune. No nos va a hacer inmune el que nos dé los virus. Hermano, le dio usted virus del coronavirus, salió de ese, bueno, le va a volver a dar si sigue con sus cosas. No crea que se hacen inmunes. Es como una gripa, le dio una gripa hace 5 años y luego hace 4 años le volvió a dar, sí. Es como la gripe. La inmunidad la tenemos en Cristo. ¿Me entiende? Por eso, inclusive, hermanos en Cristo, los pastores han muerto a causa de eso. De que no entienden. Entonces, ¿cómo compara un evangelista de 42 años que servía al Señor, que oraba todos los días, hablaba en lenguas, dones del Espíritu Santo, de repente una señora de 96 años que no tiene a Cristo en su corazón? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Son preguntas. Si yo fuera alguien indocto que no conociera la palabra, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste al hermano que te amaba tanto? ¿Y por qué esa viejita que no te tiene? ¿Por qué está viva, Señor? ¿Es la suerte o qué? No podemos preguntarle eso al Señor. No podemos preguntarle. Es lo que salió de la bocota de ese evangelista. Lo que sale de la boca de todo cristiano todos los días. Eso es lo que le está afectando. No se enojó con ustedes, ¿no? Y usted enojado contra Satanás, que mete ideas en algunos que tienen que estar hablando muerte en lugar, a causa de malas doctrinas. Están hablando muerte. Pues ya le tocaba al hermano una florecita en su jardín. Ya se graduó el hermano. No se gradúan cuando se van de un virus. Es más, truncan su carrera. Fueron expulsados de la escuela de Cristo. De antemano, fueron expulsados. No podemos decir que se graduaron. Usted se va a graduar después de 120 años, entonces lo vamos a graduar. Mientras tanto no le vamos a dar un título. Sí, aquí está el título ya. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia. Ya a sus 90 y tantos años el apóstol Pablo. Hasta entonces lo dijo, he acabado la carrera. ¿Cuántos saben que todo profesionista no se acaba la carrera hasta que se acaba? Y hasta que le dan el título. Entonces la carrera de todo hijo de Dios no es a los 50 años, ni a los 40, como este evangelista. No, ahí no se gradúan. Quedan trunca su carrera, queda trunca aquí en la tierra. Fueron expulsados de la escuela de Cristo. Por eso usted no tiene que morir. Y si muere, pues no se sienta mal. Porque ya cuando estemos hablando mal de usted, ya no nos va a oír. No se crea. No, mejor hable la palabra, mi hermano. Yo no quiero que usted se muera. Hable la palabra. Crea la palabra, escuche la palabra. Todos los días, aunque sea el pastor otra vez con cápsula de sanidad, sí.
Yo creo que a mis hijas ya las tengo hartas porque todo el día las oigo en la mañana escuchando enseñanza mía. No, no están hartas. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 7? Considerar a este Melquisedec que bendijo a Abraham. Considere usted que el mayor bendijo al menor y que Cristo Jesús, de ahí viene mi bendición, de ahí viene mi sanidad, de ahí viene mi prosperidad, de ahí viene mi abundancia, de ahí viene mi larga vida. Considérelo cuando medite que hay alguien que bendijo a Abraham. Y ese es un simbolismo, una figura de Cristo. Es decir, Cristo bendijo a Abraham en aquello a través de una figura. Ahora también yo recibo bendición de usted también. Así va a meditar. Cuando me comprométase con el Señor que así va a meditar. Cuando esté el dolor ahí, Señor, ¿y por qué el dolor no se va? ¿Acaso soy de los predestinados a morirme antes de tiempo? ¿Y por qué no se va el dolor, Señor? Dime. ¿Por qué la vecina tenía lo mismo y luego lo sanó y yo no? ¿Por qué, Señor? En lugar de que diga por qué, inmediatamente, no. Abraham fue bendecido por Melquisedec y la bendición fue desatada sobre Abraham, y la Biblia no registra que Abraham estuvo enfermo. Por lo tanto, yo medito en ello y digo que la bendición de Abraham también a mí me pertenece, es para mi vida. Por eso declaro abundancia de vida en mi cuerpo. Declaro que mis células se regeneran, mis órganos son regenerados, son hechos nuevos por el poder del Espíritu Santo que habita en mí. Empiezo a hablar la palabra y esa palabra está emanando vida a mi cuerpo. Y el Espíritu Santo comienza a vivificar y el dolor se comienza a ir hasta que desaparece. ¿Entiende? ¿Cómo podemos entender que una hermana del Ecuador sanó de una enfermedad incurable, una enfermedad agresiva? ¿Cómo podemos entenderlo? A distancia. ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto tiempo de qué hasta que ese país? No sé. Pero a través de estos medios ella recibió un milagro del Señor. Cuando estábamos hablando la palabra, ella repetía juntamente con nosotros. Y lo que era incurable, ¿qué cree? Fue curado por Cristo. Por el poder del Espíritu Santo fue curada esa mujer. Y yo doy muchas gracias al Señor, porque yo sé que lo que enseñamos, ahí es donde nos da la garantía, nos da a nosotros la seguridad y la satisfacción de que si estamos enseñando y estamos esforzándonos en tener un lugar, medios de comunicación, es porque el Señor está manifestando eso para otra persona. Si no es para los que vienen aquí, es para otra persona en otro lado del planeta que está recibiendo bendición del Señor. Ahora una persona a punto de morir o cerca de morir, con una enfermedad incurable, de repente el Señor le manifiesta el poder sanador. Ese es lo que nos da más satisfacción, que la palabra de fe que predicamos, no nada más su servidor, sino todos los que predicamos esta palabra, trae vida a los cuerpos de las personas. ¿Me entiende? Yo no entiendo a personas que han estado aquí y se han salido de esta palabra. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero bueno, cada quien va a vivir por su fe. Entonces debemos de considerar, siempre ponga en su meditación o en la meditación, cuando esté pasando por una circunstancia, ponga Melquisedec que bendijo a Abraham. Vea la vida de Abraham, ¿cuántos años vivió Abraham? 175, póngalo en su mente y diga, ¿por qué no vivir yo 120? O sea, es parte del visionar y meditar en lo que está escrito, ¿me entiende? No tengo que comer, pastor, estoy batallando en lo económico, pues salga y vea las flores del campo. Vea y medite en ello, cómo Dios le suple todo, a las aves de los cielos. ¿Trabaja un ave? No. Llega al árbol de mangos que tiene usted ahí en su patio, ¿y qué cree? Este cristiano, el Señor, gracias, que es el pajarito, gracias, Señor, porque este cristiano le pusiste que plantara un huerto de mangos y de guayabas y aquí yo llego y me alimento. Qué maravilloso, ¿no? Se van a las huertas a comer los pajaritos, gratis, no trabajan. ¿Cómo comen? ¿Cómo viven? El Señor los alimenta. ¿No vale usted más? Por supuesto. Eso es meditar, mi hermano, meditar. De esa manera meditamos y visionamos en la palabra, ¿ok? En considerar
y ver otros ejemplos en la Biblia, cómo también cómo Dios le suplió a aquellos hombres, cómo Dios le suplió a José y cómo lo puso como el segundo del emperador de todo un reino, siendo un esclavo antes, y de repente el Señor lo exaltó hasta lo sumo y literalmente mandaba en todo el gobierno de Egipto. ¿Ok? Hebreos capítulo 12. Manera de meditar en la palabra es puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús es una manera de meditar. ¿Entendió lo de Santiago capítulo 3? Que dice que con la lengua, ¿qué? ¿Afecta qué? La lengua, su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo que afecta su lengua a su cuerpo? ¿Sí o no? ¿Sí lo leyó? Bueno, no fue invento mío, ¿verdad? Okay, entonces cuide lo que habla. No hable muerte, hable vida a su cuerpo. Hebreos capítulo 12. Puestos, el versículo 2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo aquí en la tierra. ¿Se sometieron enfermedades ante Jesús? Sí. ¿Se sometieron demonios ante Jesús? Sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe y Él es el que consuma la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego aquí dice el 3, mire otra vez, meditar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, usted considere que Jesús sufrió todo. Valore que Él fue a la cruz a pagar el precio por su enfermedad. Valórelo y considérelo. Si es cierto, Señor, ahí en la cruz te cayó esa enfermedad respiratoria. Si es cierto que ahí te cayó ese problema respiratorio que está causando ese virus. Si es cierto, Señor. Entonces yo considero eso, yo valoro eso y medito en lo que Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, yo lo considero lo que Él sufrió, todo oprobio que Él sufrió, yo lo considero, yo lo valoro. Es parte del meditar. Puesto los ojos en Jesús. Pero también, ¿qué cree? La Biblia nos habla que meditemos en lo que otros personajes en la actualidad han hecho. Hebreos capítulo 13. Eso es para que usted se motive y vea que si a otros les funcionó la palabra aquí, si alguien sanó de una enfermedad incurable, ¿qué cree? Usted también va a sanar de la enfermedad incurable cuando llegue. Y declaro que en el nombre de Jesús que no va a llegar. Hebreos capítulo 13, versículo 7, sí, acuérdese de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Por favor, mediten o consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten la fe. Es todo. Entonces, si tenemos que considerar a alguien aquí en la tierra en la actualidad, sí. Vea testimonios de otras personas que sanaron de enfermedades incurables. Vea el testimonio de los pastores que están a lo mejor en un nivel más alto que su servidor. Imite la fe de ellos. Vea cómo ellos ahorita tienen mucha edad y aún están totalmente sanos. Véalos. Entonces sí debe considerar cuál haya sido el resultado de la conducta de un pastor. Sí. Tiene que ver cuál ha sido el resultado de la conducta de un pastor. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Imitar la fe de ese pastor en la actualidad, para que vea que si él sanó de un cáncer, por ejemplo, hay un hombre llamado Creflo Dollar, él sanó de un cáncer. Este hombre dijo, ¿qué hice para sanar del cáncer? Hablé textos bíblicos de sanidad, de la promesa de larga vida. Celebré la Santa Cena y vi a Jesús ahí llevando ese cáncer. Y tercero, sembré una ofrenda, dice. Porque yo creo que si siembro voy a cosechar en un momento dado. Sembré y dije, yo voy a vivir para cuando esa cosecha venga. Esas tres cosas realizó ese hombre. ¿Y qué cree? Se fue el cáncer. Sí, debemos de imitar la fe de ese hombre. ¿Por qué no? Es de imitar a alguien en la actualidad.
Porque la Biblia dice, consideren cuál haya sido la conducta e imiten su fe. ¿Sí o no lo dice? Debemos de imitar la fe de otras personas que les está funcionando el Evangelio. Pero no se confunda en muchos casos. Hay muchos casos de muchos que quieren imitar, no la fe, porque aquí la Biblia dice, mire, que usted considere cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice que imite la fe, no va a imitar la conducta. No se confunda, porque hay una gran relevancia en esto. Usted no va a imitar, ¿verdad que no dice que imite la conducta? ¿Tiene que imitar qué? La fe. ¿Ok? Pero usted sí va a considerar cuál haya sido el resultado de la forma en que ese hombre actuó. Mas no va a imitar su conducta, va a imitar su fe. ¿Qué tuvo que hacer ese hombre para poder expresar que él hablaba textos bíblicos de sanidad? Significa que él los creía. Y para poder creer un texto bíblico de sanidad, ¿qué cree que tiene que pasar? Tiene que usted oírlo varias veces, meditar ese texto bíblico, visionar a Jesús con esa enfermedad y usted verse totalmente sano en el futuro. ¿Sí estamos entendiendo? Meditar en lo que ese hombre hizo. ¿Qué voy a valorar? Su conducta. Este hombre es un hombre de fe. Este hombre es un hombre de fe. ¿De qué manera no debemos de ser? Imitar la conducta. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, le voy a poner ese ejemplo nada más para que usted entienda. Llegó un predicador X, ¿no? Creo que fue este hombre, ¿cómo se llama ese de Chicago? Negrito. ¿Cómo se llama, Michelle? Bill Winston. Yo oro por ellos, siempre recuerdo y los menciono cada uno. Bill Winston. ¿Qué hizo ese hombre? Llegó a una iglesia, hermanos, yo trabajaba en IBM. ¿Y qué creen? El Señor me llamó de tiempo completo a su ministerio y renuncié, ganaba tantos miles de dólares mensuales. Renuncié, me fui a una casa, una hermana abrió su casa, en esa casa empezó a llegar mucha gente, se empezaron a ver grandes milagros, luego rentamos un local que fue proveído por el Señor, no pagábamos nada y luego creció la congregación y el Señor siempre suplió mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la historia. No le faltó nada a ese hombre. Pero oyó la voz del Espíritu que le dijo que dejara ese empleo. Ahora fíjese. ¿Debo imitar su fe? Sí. Mas no imitar su conducta. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué necesito valorar? Pues mira, hay que dejar el trabajo, querida y hermosa esposa. Tú dejas de trabajar, yo también, y dediquémonos al 100% al Evangelio. ¿Por qué? Porque a Bill Winston le funcionó, él dejó todo por obra del Señor y se fue a otra ciudad donde no conocía y le dieron casa, le dieron todo, hasta que fue un ministerio grande. Dejemos todo. Y ha habido hermanos así, mi hermano, que se han quedado en la pobreza y no tienen que comer. No les funcionó lo mismo de Bill Winston, porque imitaron su conducta y no imitaron su fe. No se confunda. Ya hemos tenido gente aquí, congregados en esa iglesia, donde han dejado de trabajar. Es que mi hijo, el Señor, que deja de trabajar, manténganme. Dije, ¿cómo? O sea que el Señor te dijo que no trabajaras ya. O sea, yo como pastor tengo que seguir trabajando y tú como feligres no. ¿Cómo? Que el Señor va a suplir mi necesidad, ya no dejo de trabajar, que me mantenga mi familia. Y dejó de trabajar, ahora no tiene que comer, volvió otra vez a buscar trabajo. Y no entienden, no entienden lo que es fe, cómo ejercer fe, cómo actuar en fe. Yo dejé el trabajo donde estaba, sí, por instrucción del Señor, sí, pero ¿qué cree? Él me suplió para que trabajara desde casa y sigo laborando desde casa. Y por cierto, esta semana tuve, estas 15 días tuve bastante trabajo, empleo pues, como usted le quiere llamar. Bastante trabajo tuve, gracias al Señor, y esos son más ingresos para mí. Pero tuve que elaborar todos estos días hasta las 11, 12. Un día trabajé, si no pregúntenle a mis hijas, hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Un día hasta las 4 de la mañana porque tenía que sacar el trabajo. Hasta las 4 de la mañana.
Entonces, ¿cómo vas a imitar la fe de Bill Winston? Pues estas personas escucharon a Bill Winston por ahí y dejó de trabajar ese amigo, esta persona. Y él quería que su familia lo mantuviera hasta que pues ya no pudo mantenerlo a su familia y tuvo que volver a trabajar. Pues tenía hijos, esposa. Entonces, ¿qué cree? Imitó la conducta y no imitó la fe. ¿Cómo podemos imitar la fe? Vamos a concluir ya con esto de meditar. Y el próximo domingo vamos a ver lo de visionar. Visionar. Literalmente nos vamos a enfocar a visionar, más que en meditar. Okay. Meditar es considerar la actitud, la conducta. Meditar es ver lo que Dios ha hecho con otros. Meditar es lo que Jesús hizo por mí. Todo eso, ¿no? Pero hay un apartado específico de visionar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo puedo imitar la conducta, la fe de Bill Winston y no la conducta? Gente se quedó sin trabajo y tenían problemas financieros y nada que comer. ¿Cómo puedo imitar la fe? La Biblia dice que yo imite la fe, no la conducta. Dice que considere la conducta, que vea la conducta, cómo Dios le suplió a ese hombre. Pero para eso yo tengo, que tomar en consideración aspectos importantes. ¿Cuánto tiempo tenía Bill Winston en el Evangelio? No, pues que 30 años. Yo tengo 10. Desde ahí es el primer punto. No puedo imitar la fe o la conducta de un hombre que tiene 30 años cuando yo tengo 10. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? ¿Sí? Primer punto a valorar. Gente que... ¿cuántos años tiene Bill Winston escuchando la palabra? Pues 30 años. Yo tengo 10. Bueno, aún no llego a la estatura de ese varón al que yo debo de imitar. Necesito tener 30 años para decirlo así. Trabajo, bye bye. ¿Y qué cree? Va a llegar todo, y siempre y cuando sea una instrucción dada por el Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu Santo me lo dijo. Ahora yo le preguntaría a esta persona, ¿el Espíritu Santo le dijo? No, fue su propio concepto flojo que no quería trabajar. ¿Entiende? O sea, no se lo dijo el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que es muy cómodo no trabajar? Es muy cómodo. Entonces, mientras estemos en esta tierra, mi hermano, nosotros hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Dice que Él bendice la obra en nuestras manos, dice Deuteronomio 28. Si lo que yo hago, Él lo bendice. ¿Entiende? Entonces, no podemos agarrar la palabra y tergiversarla y decir que me aplica a mí eso, lo de Bill Winston, cuando no sé ni valoro objetivamente qué sucedió con Bill Winston. Porque él ya tenía 30 años, porque el Espíritu Santo fue una instrucción específica, porque si el Espíritu Santo se lo dijo, él tenía que obedecer esa voz. Pero si a esta persona no se lo dijo el Espíritu Santo, ¿por qué él renunció a su trabajo? Porque me ganaba 14,000 pesos al mes y de repente no ganar nada, que porque el Espíritu Santo se lo dijo y resulta que no era la voz del Espíritu Santo. Y eso pasó ya estoy hablando hace como unos 7, 8 años, este caso que le estoy hablando, pasó como 7, 8 años, algo así. Óigame, ganando bien y todo, teniendo para su familia, y de repente ya no tener nada y andar batallando en el área financiera. No debemos de imitar conductas, debemos de imitar la fe. Y para imitar la fe yo necesito y tomar una decisión de acuerdo a lo de Bill Winston. Es que tengo que tener 30 años como Bill Winston. Es que tengo que oír la voz del Espíritu Santo que me lo haya dicho. Si estamos entendiendo, en el área de la sanidad, si lo traducimos al área de la sanidad, el meditar sí dice que usted imite la fe y que valore la conducta de una persona, sí, pero de acuerdo a la fe de él, que no va a ser a lo mejor la misma fe mía. Yo necesito esperarme todo ese tiempo para entonces sí imitar la conducta de este hombre. Hay características que debemos de valorar antes de tomar una decisión. ¿Sí estamos entendiendo, no? ¿Sí? ¿Sí? Porque usted no puede decir, Señor, es que no me da paz trabajar. Pues a mí tampoco. Es que dice la Biblia, la recomendación de un pastor era que, a ver, si tienes paz es que si viene el Señor. Pues a quién no le va a dar paz no trabajar. Pues claro que nos da paz. ¿Entiende? Si nos da paz, ¿cómo no? Es que no siento paz eso de trabajar, como que no se me da a mí.
Entonces debemos de considerar la conducta, no la conducta, debemos de considerar la conducta pero imitar la fe. No imitar la conducta, imitar la fe. ¿Qué pasa cuando alguien dice, hermanos, ¿qué creen? Tenía una enfermedad incurable y dejé las pastillas y las inyecciones. Y el Señor me sanó en esa hora y jamás volví a tomar inyecciones y pastillas. Y hay gente que así lo hace y se ha muerto. Es que dejó las inyecciones, ya no se quiere inyectar ni nada. Yo también, nos tocó casos también de gente que estuvo aquí antes, para variar. No, que ya voy a dejar todo, ya no voy a tomar nada, soy drástico, así radical en la fe. A ver, ¿tiene la misma fe de ese hombre que dejó las pastillas? ¿Tienes los años que tiene ese hombre? ¿Sabes meditar en la palabra como ese hombre medita? ¿Tienes todo ese tiempo escuchando palabra? No, pues no. Entonces, ¿para qué deja las pastillas? No debemos de errar en lo que se refiere a los conceptos de fe, mi hermano. Hay gente que toma fuera de orden lo que la palabra de Dios dice. O sea, no tiene mucha fe, pues aviéntese unas pastillitas y declare y hable la palabra, medite en la promesa. Y conforme vaya creciendo en fe, se tomaba 10 pastillas, pues ahora se va a tomar 5. Y pasan los años y sigue creciendo en fe, se va a tomar una pastilla, se le va a ir todo y al fin de cuentas va a llegar al grado de que no ocupe ni una sola pastilla, va a sanar por la fe. Por eso tómese las cápsulas de sanidad preventivas y evítese todo eso que le estoy hablando. O sea, evite que llegue la enfermedad tomándose las cápsulas. Nos evitamos que llegue la enfermedad y así no tengo necesidad de estarle hablando y comparando qué es fe y qué no es fe. ¿Entendemos? Ok, entonces el meditar representa, hasta ahí nos quedamos. Meditar es hasta ahí. Y vamos a ver lo que es visionar y solamente le voy a dar la definición. La visión es una clara imagen mental de un futuro impartida por Dios a sus siervos. Y en base a ese entendimiento preciso de Dios y de uno mismo y de las circunstancias, el hombre que lo dijo es George Barna. Esa definición de visión o visionar. Visión es una clara imagen mental de un futuro que nosotros deseamos o que impartida por Dios a sus siervos y se basa en un entendimiento preciso de Dios, un entendimiento preciso de uno mismo, o sea, de nosotros, y de las circunstancias. George Barna lo dijo. Entonces, yo personalmente creo que no necesariamente es una visión mía del futuro, sino es una visión, eso me lo añadió el Espíritu Santo, es una visión de Cristo Jesús del pasado. Tengo que visionar el pasado para poder que mi futuro se complete. Tengo que visionar Números 21, 22, cuando dice que estaban siendo mordidos por serpientes ardientes y que decía que miraban a la serpiente. Esa serpiente, según Juan 3:14, simboliza y representa a Cristo Jesús en la cruz cargando toda maldición, todo pecado, toda enfermedad por usted. Simboliza. Es un tipo de Cristo. ¿Entiende? ¿Entendemos? Necesito ver a Cristo en la cruz cargando mi enfermedad para yo ahora visionarme en un futuro sano. Y ese futuro llegará. Entonces, ahí la dejamos y seguimos el próximo domingo con visionar. Y por último va a ser fe en acción. Fe en acción. Así es que están largos estos temas, pero, y en algunos casos a lo mejor se le parece tedioso, pero ¿qué cree? Son para mí de vida o muerte. Para mí es como una arteria de aquí, conocer estos temas. Con un pequeño alfiler que le claven en una arteria de aquí, literalmente puede perder la vida una persona. En una arteria de aquí. A lo mejor en una vena de la mano no, pero una de aquí sí. Es de muerte o de vida. Para mí, no conocer el tema de cápsula de sanidad o cómo aplicar la medicina de Dios. Póngase pie, démosle gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta maravillosa tarde, Señor. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu preciosa palabra y tu precioso nombre, Jesús. Gracias, porque yo sé en el nombre de Jesús que esta palabra
que tú hablaste a muchas de las personas que nos van a ver o nos están viendo a través de estos medios de comunicación, Señor. Yo sé que ellos van a tener un entendimiento pleno y van a comprender tu palabra plenamente, Señor. Que la revelación de tu palabra va a llegar a sus vidas como una palabra rema a sus corazones. Y que vas a ser tú, Señor, operando en ellos, en su vida, en su cuerpo. Que tú, Señor, los impulses a ellos a realizar y tomar a ellos esas cápsulas, Señor, de hacer un concentrado de la medicina tuya, Señor. Ellos puedan realmente aplicarla en su vida. Puedan estar oyendo la palabra, recibiendo y creyendo tu palabra. Pero también visionando en todo lo que tú hiciste por ellos, Señor. Visionando que tú cargaste toda enfermedad respiratoria. Tú cargaste todo problema pulmonar. Tú cargaste todo problema renal, Señor, para que esos riñones cobren vida, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que ellos puedan visionarse también ellos en un futuro. Y que puedan cambiar la actitud de lo que hablan, Señor. Que en lugar de hablar muerte, comiencen a hablar vida. Que sean instruidos por tu palabra y por ti, Espíritu de Dios, y tú traigas un convencimiento a ellos. Señor, yo no quiero convencer a nadie. Que seas tú convenciendo a cada creyente a través de estos medios. Y que esta palabra corra por los diferentes países, las diferentes ciudades, Señor. Y que lleguen multitudes para que sean libres de toda enfermedad, de toda dolencia, ellos sean saciados de larga vida. Ese es el anhelo de mi corazón, Jesús. No hay otra intención en mi corazón. No hay otra intención más que hacerlos libres a ellos, Señor Jesús. Para que ellos puedan meditar correctamente en lo que tú hiciste en la cruz por ellos. Cómo fuiste traspasados por esos clavos. Todo dolor de ellos a ti te cayó, todo mi dolor a ti te cayó, Jesús. Todas mis enfermedades a ti te cayeron en la cruz. Por eso yo recibo vida ahora. Vida en abundancia, Señor. Juan 10:10. Esa vida que proviene de ti, Jesús. Te doy gracias, Señor. Ahora mismo yo desato el poder sanador en cada persona que nos ve a través de estos medios. Persona que tienes un problema ahí en la rodilla ahora mismo, recibe sanidad. En el nombre de Jesús llamo una restauración, llamo existencia. Cartílagos, en el nombre de Jesús ahora son regenerados. El líquido que lubrique esas rodillas ahora mismo lo llamo a manifestación, a regeneración, a multiplicación en esos cuerpos y cobra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquella persona que tiene dañado el hígado, yo en el nombre de Jesús echo fuera toda enfermedad de hepatitis ahora mismo y ese hígado comienza a cobrar vida. Es el Espíritu de Dios el que le da vida ahora mismo, el que vivifica ese cuerpo. Por la llaga de Jesús ha sido sanado y tomamos autoridad echando fuera el espíritu de muerte en cada persona ahora mismo que está con ese virus. En el nombre de Jesús lo secamos ese virus y llamamos vida al sistema inmunológico. En el nombre de Jesús reclaro, en el nombre de Jesús que se manifiestan ahora pulmones nuevos. Los llamo existencia ahora mismo en el nombre de Jesús. Y comienzan a cobrar vida esos pulmones. Vías respiratorias se ensanchan ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo coágulo en el cerebro, todo problema de embolia ahora mismo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, te echo fuera ahora mismo. Y esas venas, arterias, en el nombre de Jesús que pasan por el sistema nervioso central, por el cerebro, por la cabeza, ahora mismo se destapan en el nombre de Jesús, vuelven a su anchura normal, vuelven a su tamaño normal. Declaro que la sangre vuelve a su adelgazamiento normal ahora mismo, o a su grosura normal, en el nombre de Jesús. Plaquetas ahora mismo vuelven a su función normal, se restablecen en el nombre de Jesús. Señor, llamo ahora mismo un milagro creativo. Ahora mismo esos oídos, ese órgano auditivo, ahora mismo ese sistema auditivo cobra vida, se regenera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios llamo a manifestación un corazón nuevo en el nombre de Jesús, con 10 veces más a su potencia normal para bombear la sangre por todo ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todo cáncer lo desarraigamos de esos cuerpos y ordenamos una regeneración y restitución de células ahora mismo en el nombre de Jesús. Prohíbo que sigan alteradas esas células y ahora mismo vuelven a su tamaño normal. Se regeneran y cobran vida, células muertas desaparecen en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tu espíritu de enfermedad ahora mismo lo echamos fuera
en el nombre de Jesús, y obedece a tu palabra, porque es en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, persona que ves por internet, recibe a Cristo. Di conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. Tú eres el Señor hoy y para siempre. Señor, a partir de este día yo dedico mi vida a ti. Tú eres mi Salvador y mi único Dios, y ahora te acepto en mi corazón y en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la persona que nos ve por internet, sea usted bendecido. Recuerde, viernes 8 de la noche, hora del centro de México, y domingos 12 del mediodía, hora igual del centro de México, hora de Jalisco. Los esperamos. Cristo les ama y nosotros también.